En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos del 24 al 26. Ya hemos visto la semana pasada acerca de los frutos del Espíritu, donde Pablo nos exhorta, o mejor nos enseña, cuáles son los frutos del Espíritu. Luego de habernos dado las obras de la carne, entonces hace una diferencia y nos lleva en el verso 22 a enlistarnos los frutos del Espíritu. Y habíamos hablado que estos frutos del Espíritu no solamente el cristiano lo tiene parcial o tiene alguno de ellos, sino que el cristiano tiene todos estos frutos del Espíritu. Ahora, unos con un grado más alto que otros, pero todos tenemos los frutos del Espíritu, y por lo tanto todos necesitamos tener el deseo de aumentar estos frutos del Espíritu, sea la paz, sea el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, etc. Nosotros tenemos que querer aumentar estos frutos del Espíritu. Ahora, muchos dirán, pero no estamos salvos por gracia. Sí, estamos salvos por gracia. Pero una vez salvos por gracia, déjeme decirle algo. El cristianismo es un trabajo duro. El cristianismo es un trabajo duro, no para salvación, sino para realmente conocer a Dios y vivir para su gloria. Sabemos que nuestra salvación está segura en las manos de Cristo, pero sabemos también que para poder conocer a Dios tenemos que esforzarnos a leer su palabra. Tenemos que esforzarnos a meditar, a orar, a venir a la iglesia, a amar a los hermanos. También tenemos que cuidar nuestro corazón para no caer en el pecado. Es un esfuerzo. Pablo decía, trabaja tu salvación con temor y temblor. No que nuestra salvación pueda ser trabajada, sino que en la santificación. El Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros y pone el querer como el hacer. Ahora nosotros tenemos las herramientas y la voluntad de querer trabajar para la santidad en nuestras vidas. Así que el cristianismo es un trabajo y nosotros debemos de desear estos frutos del Espíritu. Ahora, en esta mañana Pablo nos va a hablar acerca también del Espíritu y de la obra del Espíritu en nuestra santificación, como él ha hablado anteriormente. Pero en esta ocasión él pone la crucifixión, él pone a Cristo como el centro. Y obviamente no estoy diciendo que Pablo anteriormente no pone a Cristo como centro, pero en esta ocasión él menciona realmente el hecho histórico de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y había hablado también anteriormente y había traído la historia de David, cuando pecó, que vino el profeta y le reveló su pecado, y David confesó su pecado. David confesó delante de Dios que había estado mal y que había pecado en contra de Dios. Esto se encuentra en Salmo 51, y voy a leer una porción del Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí en esta última porción vemos que el salmista, que David, realmente anhelaba la santidad, quería la santidad, anhelaba ser limpio como la nieve, quería ser blanco. Y que Dios realmente perdonara sus pecados, y sabemos que todo aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero en esta porción que hemos leído vemos que esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra de Dios en la vida de un creyente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana por medio de estos versos. Vamos a ver que en Cristo estamos bajo el trabajo de Dios en la santificación de nuestras vidas. En los versos que vamos a estar leyendo hoy, vamos a ver que Dios, por medio del Señor Jesucristo, trabaja en nosotros la santificación. Y nos ponemos de pie si su condición física se lo permite.
y leemos Gálatas capítulo 5, versos del 24 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pueden tomar asiento. He dividido este sermón en 3 puntos. El primer punto: en Cristo nuestras pasiones han sido crucificadas. En Cristo nuestras pasiones han sido crucificadas. Este es el verso 24. El segundo punto se encuentra en el verso 25. En Cristo podemos caminar por el Espíritu. En Cristo podemos caminar por el Espíritu. Y el verso 26 es nuestro tercer punto. En Cristo podemos dejar la vanagloria. En Cristo podemos dejar la vanagloria. Primer punto: en Cristo nuestras pasiones han sido crucificadas. Segundo punto: en Cristo podemos caminar por el Espíritu. Y el tercer punto: en Cristo podemos dejar la vanagloria. Así que vamos al primer punto. En Cristo nuestras pasiones han sido crucificadas. Verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos que nuestras obras de la carne fueron crucificadas. Fíjense que Pablo, en el verso anterior a la lista del Espíritu, el verso 19, él nos da las obras de la carne y él lista todas las obras de la carne. Y entonces en el verso 24, como que él haciendo referencia a eso, nos dice que nuestras obras de la carne fueron crucificadas en Cristo Jesús. Pablo se refiere al evento histórico de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se refiere a lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario con nuestro Salvador y Señor Jesús. Y entonces él toma las pasiones, dice que nuestras pasiones y nuestros deseos fueron crucificados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué fueron crucificados allí? Porque nosotros conocemos, y creo que deben de tener de memoria, esa doble transferencia. Y una de las transferencias es que nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros deseos, Cristo las llevó a la cruz del Calvario. Cristo las cargó en la cruz del Calvario. Por eso el justo se hizo pecador en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados allí en la cruz. Así que nuestras pasiones y deseos fueron puestos en la cruz del Calvario y Cristo las llevó allí, fueron crucificadas, fueron clavadas juntamente con Cristo en la cruz. Pero fíjense que pasión significa apetito, deseo. Es lo que usted, cuando tiene hambre, usted tiene pasión por comer. Usted quiere comerse algo para saciar esa necesidad física. Pero estas pasiones también, esa necesidad o estas pasiones pueden irse de manera descontroladas. Y estas son las pasiones que habla Pablo, esas pasiones pecaminosas que están dentro de nuestros corazones, que están a veces se trasladan a nuestros miembros. Y estas pasiones son las que dirigen entonces nuestros deseos. Las pasiones es lo que está dentro, es la raíz, y los deseos es lo que se ve fuera, es lo que muchas veces se lleva a los hechos. Tenemos una pasión por algo, luego tenemos deseo de hacer lo que nos apasiona. Así que Pablo dice que nuestros deseos y nuestras pasiones fueron llevadas a la cruz del Calvario. Si usted está unido a Cristo Jesús, si usted ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, si usted confía en el trabajo tanto de la vida como de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, sus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante. Cristo representa a su pueblo. Cristo representa a todos aquellos que han puesto la fe en Él. Y como Él representa a todo su pueblo, Él cargó, como dije anteriormente, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y así que nuestros pecados fueron clavados juntamente con Él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que nuestras pasiones y deseos fueron clavadas en la cruz del Calvario? Que ya nosotros no caminamos según nuestras pasiones, que ya a nosotros no nos interesan esas pasiones, que esas pasiones no nos agradan, sino que nos mortifican. Esas pasiones nos amargan.
Esas pasiones son nuestra gran guerra aquí en la vida. Ya no es como antes. Antes de que fueran crucificadas en la cruz del Calvario, nos deleitábamos en ella. Nos gozábamos en ella. Las deseábamos con toda nuestra fuerza. Y como he dicho muchas veces antes, el pecado no actuaba solo, sino que también reclutábamos a otros para que participaran de nuestras pasiones y deseos. Pero ahora en Cristo Jesús, estas pasiones no son agradables. Esas pasiones es una mortificación en nuestras vidas y ya no tenemos paz con ellas, sino estamos en guerra con estas pasiones. ¿Por qué? Porque ya fueron puestas en la cruz del Calvario y ya murieron para nosotros. Ahora, como creyentes, nosotros no queremos caminar en ellas. Y hermanos, la realidad de nuestras vidas es que muchas de estas pasiones quieren salir, quieren revivir, quieren volver a nuestros miembros. Pero como creyentes nosotros empujamos y aguantamos y luchamos para dejarlas muertas en la cruz, para que no se manifiesten en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestro gran Salvador murió por ellas. No es que suprimiéndolas y aguantando y peleando en contra de ellas podemos mantener la salvación. Nuestra salvación fue adquirida solamente por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero como agradecimiento a ese trabajo de Cristo, a ese sacrificio del Hijo de Dios, nosotros queremos luchar y queremos mantener esa guerra con el pecado porque Cristo la llevó a la cruz del Calvario por nosotros. Es una lucha hasta que Cristo regrese. Ahora, nuestras pasiones y deseos van activamente muriendo. Van activamente muriendo. Usted dirá, pero pastor, es que aún lucho con lo que antes luchaba. Se muere un pecado y renace otro. Y muere ese pecado y vuelve a renacer el viejo que antes tenía. Y es como que una lucha, un cansancio incontrolable, hermano. Esto es ser creyente. Pero déjeme decirle que esta lucha va activamente muriendo y ahí se encuentra nuestro deleite, ahí se encuentra nuestro gozo, ahí se encuentra nuestra alegría en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y poco a poco nuestras pasiones van muriendo, nuestros pecados se van asfixiando. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Reconocemos que la guerra estará, pero nos gozamos en que hay pasiones y hay deseos que van muriendo en nuestras vidas. Hermano, y esta es la santificación. A esto me refiero cuando digo que nuestros deseos van activamente muriendo. Es que es la santificación. Hermano, cuando Pablo dice que Cristo fue crucificado y que nuestros deseos fueron crucificados con Él, no solamente Él se está refiriendo al perdón de nuestros pecados. Él también se está refiriendo a una vida en santificación. Si nosotros miramos la manera en la que Cristo murió, podemos darnos cuenta que Cristo murió lentamente. Desde que Él fue azotado hasta que Él cargó la cruz del Calvario pesada. Hasta que Él cargó la cruz hasta el Calvario y una cruz pesada. Y fue crucificado y fue traspasado por los clavos. Eso es una muerte dolorosa. Y fíjense que en la cruz del Calvario Cristo y el que era crucificado no moría a causa de los clavos, no moría a causa de los azotes. Ellos morían asfixiados. Por eso es que en Roma ellos tenían como costumbre romper las rodillas, para que esa muerte se acelerara, para que ya ellos no pudieran sostenerse con sus pies y cuando le rompían las rodillas, todo su peso solamente estaba en sus brazos y se asfixiaban. Era una muerte lenta y una muerte dolorosa. Hermano, de igual manera es la muerte de nuestros pecados en nuestras vidas. Es lenta y es dolorosa. Es lenta y es dolorosa. Y fíjense que aquí está el punto de Pablo delante de los judaizantes. Mientras los judaizantes se enfocaban en lo externo,
en aparentar santificación, en aparentar piedad, en aparentar perfección por medio de la ceremonia, por medio de los rituales de Moisés, por medio de exigir comportamiento externo meramente. Pablo se preocupaba y señalaba lo interno, lo de adentro del corazón. Pablo decía, nuestros pecados, muchos de ellos van muriendo lentamente. Hermanos, esto lo sabemos. Si usted es sincero, un cristiano sincero, que no aparenta que ha alcanzado ya la perfección y la suprema glorificación, usted puede admitir que usted lucha con el pecado. Y que hay muchos de esos pecados que son dolorosos. Hay muchos de esos pecados que no solamente le hacen daño a usted porque los carga, sino hay pecados que también le hacen daño a otros que están alrededor de nosotros. Hacen mucho daño a aquellos que amamos y queremos. La santificación es lenta muchas veces y es dolorosa, pero es interno. Es realmente lo que conlleva el caminar en Cristo Jesús. Es reconocer que somos pecadores y que aún queda una porción, un remanente de pecado del cual tenemos que aniquilar en nuestras vidas. Ahora, fíjense también la lógica de Pablo. Fíjense la lógica de Pablo. Él dice que hemos sido muertos en nuestras pasiones y pecados. Que nuestras pasiones y deseos fueron muertas en la cruz del Calvario. Pero si somos muertos en nuestras pasiones y deseos, entonces quiere decir que el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Si nuestras pasiones y deseos murieron en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, viene a morar en nosotros. Y aquí está el segundo punto: el cristiano, en Cristo podemos caminar por el Espíritu. En Cristo podemos caminar por el Espíritu. Antes no. Cuando nos deleitábamos en nuestras pasiones y deseos, no caminábamos por el Espíritu, pero ahora caminamos por el Espíritu. Y aquí es donde comienza la guerra en contra de la carne, de las obras de la carne. Y fíjense que Pablo vuelve a mencionar el Espíritu Santo. Pablo en ningún momento en las cartas de Gálatas le da la gloria al hombre. En ningún momento en la carta de Gálatas él dice, ustedes por su propia fuerza pueden alcanzar la salvación. Y no solamente la salvación, pueden alcanzar la santificación. En ningún momento Pablo dice eso en la carta de Gálatas. Pablo en todo momento dice, la salvación es solamente en Cristo Jesús. Y la santificación es una obra soberana del Espíritu Santo. Y si nosotros por gracia fuimos salvos y nuestros deseos y pasiones fueron puestas en la cruz del Calvario, entonces vivimos ahora por el Espíritu. Fíjate, Pablo dice primero en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Aquí Pablo está señalando la promesa del Espíritu Santo, como lleva por todo el libro de Gálatas, de que el creyente, el verdadero creyente, tiene el Espíritu Santo, que sus pecados fueron muertos en la cruz del Calvario y vivimos en Cristo. Pero fíjense que aquí el Espíritu, vivir en el Espíritu es la raíz de entonces lo que Pablo dice luego de andar con el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si tenemos el Espíritu Santo, si mora dentro de nuestros corazones, si hemos puesto la fe en Cristo Jesús, vivimos por el Espíritu. Esa es la raíz, ese es el fundamento, vivir por el Espíritu. Ahora, caminar por el Espíritu son las ramas de esas raíces. Es caminar por el Espíritu. Y el caminar por el Espíritu no solamente se ve de manera externa. Caminar por el Espíritu también conlleva de manera interna, privada, cuando nadie te ve. Así que no solamente caminar por el Espíritu se puede notar de manera externa, sino comienza, mejor dicho, de manera interna. Vivir por el Espíritu es la raíz de caminar por el Espíritu. Ahora déjenme aclararle algo.
Caminar por el Espíritu no es, y usted sabe quizás lo que vaya a decir, caminar por el Espíritu no es caminar basado en visiones del Espíritu. No es tomar decisiones basadas en sueños que supuestamente el Espíritu le da. No es decir o hacer algo porque usted piensa que el Espíritu lo llevó a hacer esa cosa. Eso no es caminar por el Espíritu. Inclusive eso es ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros no caminamos por el Espíritu basado en visiones, sueños o sentimientos. Caminar por el Espíritu quiere decir caminar según la palabra de Dios. El Espíritu, los que escribieron la Biblia fueron hombres escogidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos toda la revelación que Dios quiere que tengamos. Y entonces nosotros caminamos por el Espíritu cuando entonces leemos, estudiamos la palabra de Dios. Y el Espíritu nos lleva a aplicar lo que estudiamos, nos lleva a querer hacer lo que hemos entendido en la palabra de Dios. Y ahí es que entonces podemos caminar por el Espíritu. Pero fíjense, si usted escucha a alguien decir, no, porque es que anoche tuve una revelación y esto es lo que me dijo el Espíritu que yo hiciera. Eso es una mentira. El Espíritu nos dice cómo vivir en la palabra de Dios. El Espíritu nos dice qué creer acerca de Dios en la palabra de Dios. El Espíritu nos dice qué es lo que Dios requiere de nosotros por medio de la palabra de Él. Eso es caminar por el Espíritu. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo quiere caminar según la Biblia nos dice que caminemos. También la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Es la lámpara a nuestros pies. Eso es caminar en el Espíritu. Somos dirigidos por la palabra de Dios. Somos hombres y mujeres del libro de Dios. Y si queremos obedecer a Dios, entonces tenemos que comenzar a estudiar la palabra de Dios. En Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Fíjense que Pablo dice la mente en el Espíritu, conforme al Espíritu. ¿Cómo tenemos una mente conforme al Espíritu? Teniendo una mente conforme a la palabra de Dios. Ahí es que caminamos en el Espíritu. Ahora, hay algo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Hay algo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Nos ayuda a mortificar el pecado. El Espíritu nos lleva a mortificar el pecado. Usted no está en paz con el pecado porque el pecado lo mortifica a usted. Pero de igual manera usted puede mortificar el pecado y este deseo, este anhelo de mortificar el pecado es solamente obra soberana del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu mortifica el pecado? Owen en su libro nos explica muchas cosas acerca de la mortificación del pecado y él nos da 3 cosas en cómo el Espíritu mortifica el pecado. Primero, Él hace que nuestros corazones sobreabunden con la gracia y produce los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa, no solo en las raíces, sino en las ramas. Segundo, el Espíritu tiene efecto dramático sobre la raíz y los hábitos del pecado, debilitándolos, destruyéndoles y quitándoles. Y tercero, el Espíritu trae la cruz de Cristo al corazón del pecador a través de la fe y nos da comunión con Cristo en su muerte y su sufrimiento. Así que Owen dice que el Espíritu Santo nos ayuda a meditar, a entender que la gracia abunda en nuestras vidas. Y eso va en contra de los frutos de la carne. Pero también él dice que nos lleva el Espíritu Santo tiene un efecto dramático en el pecado, en la raíz del pecado, no solamente en lo que se ve, sino realmente en el corazón y los destruye y los quita. Y él dice que una parte de mortificar el pecado es mirar continuamente a la cruz del Calvario.
Mirar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por la redención, por matar nuestros deseos y pasiones. Eso es lo que Owen nos dice. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan que hay gente que ha entendido la mortificación de manera errónea. Hay gente que ha entendido la mortificación del pecado como los judaizantes entendieron la mortificación del pecado. Primero tenemos que entender que la mortificación del pecado no destruye el pecado completamente en nuestras vidas. Ese es el primer error. Creer que podemos aniquilar el pecado completamente en nuestras vidas. Por algo Pablo en Romanos dice, bástate de mi gracia. Nosotros no podemos aniquilar el pecado completamente en nuestras vidas. Tampoco mortificar es disfrazar el pecado de que tenemos pecado en nuestros corazones, pero actuamos como si caminamos en santidad y en perfección. Tampoco la mortificación del pecado es desviarse a hacer otras cosas que al final son también pecado. Tenemos que entender que la mortificación es conquistar el pecado de manera momentánea. Tenemos que entender que la mortificación del pecado es una lucha constante, activa, hasta que Cristo regrese por nosotros. Pero esto no quita que mortifiquemos el pecado, que podamos nosotros hacer algo para mortificar el pecado. Y déjenme darles 9 puntos rápido en cómo mortificar el pecado. Y quiero que presten atención y tomen nota de esto. He dado anteriormente cómo vivir una vida cristiana, que es buscando, aniquilando y repitiendo. Y aunque en estos puntos hay ciertos puntos como ese, quiero que entiendan y presten atención a lo que podemos aprender acerca de la mortificación del pecado. ¿De qué manera podemos mortificar el pecado? Autoexaminándonos a la luz de la palabra de Dios. Autoexaminándonos a la luz de la palabra de Dios. Realmente teniendo un corazón sincero y reconocer el pecado que aún queda en nosotros. Segundo, odiar el pecado que tenemos. Odiar el pecado que tenemos. No pasarle la mano, no autojustificándonos, no con excusas, sino odiar realmente el pecado que hemos identificado. El 3, velar y alejarse de toda cosa que estimule sus deseos pecaminosos. Escuchen que es bien importante. Velar y alejarse de toda cosa que estimule sus deseos pecaminosos. Hermano, esto puede ser lugares, como esto pueden ser amistades o relaciones. Cuarto, pelear fuertemente con sus deseos pecaminosos tan pronto vengan a la mente. Tan pronto usted esté tentado del pecado, tan pronto una idea pecaminosa venga a su mente, pelee furiosamente en contra de ese deseo. Y una vez usted identifica bien el pecado a su mente, sáquelo aparte y luche en contra de ese pecado en particular. Pelee aisladamente en contra de ese pecado en particular hasta que lo mate, o lo debilite, mejor dicho, o lo asfixie. Nunca será permanente, pero sí lo podemos debilitar. El 6. Cuide su corazón engañoso, hermano. No se deje llevar por sus sentimientos. No se deje llevar por sus sentimientos. El corazón es engañoso. Que todas sus definiciones de la vida se basen en la palabra de Dios. Que todos sus sentimientos estén examinados a la luz de las Escrituras. Guárdese de su corazón engañoso. Cuídese de su corazón engañoso. 7. Medita en el trabajo majestuoso de Cristo Jesús. John Owen decía que la mayor parte de los creyentes caen constantemente en el pecado porque no meditan en el trabajo perfecto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Mediten en el trabajo y en la majestad del Señor Jesucristo. 8. Dependa en el sacrificio de Cristo. Dependa del sacrificio de Cristo, que Él pagó por sus pecados, que Él cargó sus iniquidades en la cruz, que usted depende de Él para la santificación, que usted depende de Él para la salvación. A pesar de nuestros pecados, nosotros tenemos una conciencia limpia en que Cristo ya nos ha perdonado y pagó la deuda por nosotros. Dependa en el sacrificio de Cristo. Y por último, abrace. Escúcheme bien. Abrace los medios de gracia. Lo he dicho muchas veces. Abrace los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la palabra de Dios, la predicación y los sacramentos. La oración, la palabra de Dios o la predicación y los sacramentos. Abrácelo. Por medio de ello el Espíritu Santo trabaja y fortalece la fe del creyente. Así que tiene 9 puntos en los cuales puede meditar y trabajar para mortificar el pecado que hay en usted. Y usted puede hacerlo. Hermano, déjeme decirle algo. Usted puede mortificar el pecado si usted ha puesto la fe en el Señor Jesucristo. Usted puede mortificar el pecado porque el Espíritu Santo le dio la habilidad, le da la voluntad y le da el deseo de querer aniquilar, asfixiar el pecado que aún queda en nosotros. Usted puede hacerlo. Y el punto 3, en Cristo podemos dejar la vanagloria. Y fíjense que aquí entonces Pablo se va de manera más general en cuanto a la iglesia. Fíjense que dice, no nos hagamos, en plural, no nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos. Esta era la actitud de los judaizantes. Se vanagloriaban de sus acciones, se vanagloriaban de sus rituales, de la circuncisión. Se vanagloriaban de lo externo. Aquí Pablo, cuando dice vanagloria, quiere decir que se vanagloriaban de algo en lo cual no había realmente gloria, sino se vanagloriaban en vano, porque nada habían hecho para la salvación y nada pueden hacer para la salvación ni la santificación. Así que el vanagloriarse es en vano. Pablo se está refiriendo a esa persona que tiene pensamientos vanos de sí mismo. Pensamientos que lo llevan a exaltarse a sí mismo, que es arrogante, pretencioso, que muestra todo lo que hace, lo que logra, y muestra supuestamente sus méritos de manera pretenciosa. Y no solamente estas personas muestran todo esto, sino que se irritan. Fíjense que Pablo dice, luego de la coma, irritándonos unos a otros. Y la palabra en griego lo que quiere llevar es a retar. Uno reta en la deporte, uno reta a otra persona. A esto es lo que se refiere Pablo. Estas personas retan a otros porque no les reconocen sus dones, o no reconocen sus habilidades, o no reconocen sus conocimientos. Así que estas personas retan a que lo reconozcan. Y cuando no lo reconocen, entonces se irritan. Cuando no lo reconocen, entonces se enfadan, se molestan porque no reciben el reconocimiento que ellos piensan que deben de recibir. ¿Y qué hacen? Tratan de manipular a otros, retándolos a que adopten una postura bajo manipulación. Hermanos, si Pablo nos da esta instrucción es porque es real. A veces si vemos todo el sermón y vemos todo el mensaje y los versos, quizás podamos pensar, a Dios, ¿y por qué Pablo entonces nos pone esto al final? Es porque es real. Porque afecta a la iglesia. Porque Él habla del Espíritu Santo, que vivimos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Y Pablo lo conecta y dice, si andan por el Espíritu, viven por el Espíritu, entonces tienen las herramientas para no ser vanagloriosos. Entonces el Espíritu Santo, por causa de la unión en Cristo Jesús, entonces nos da la habilidad de dejar la vanagloria. Hermano, dejemos la vanagloria. Aquí no tenemos ninguno de nosotros en qué gloriarnos.
ni en los títulos, ni en el conocimiento, ni en las acciones. Todo es obra del Espíritu Santo, todo es obra de Dios, todo es obra de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos nada por el cual nosotros nos podamos gloriar. Pecadores somos, inmundos, que fuimos salvos no por nuestra fuerza, sino porque Dios quiso salvarnos. ¿Por qué entonces irritarnos unos a otros y teniendo vanaglorias? Si aquí todos somos iguales. Aquí todos los que han puesto la fe en Cristo están cubiertos de la sangre del Cordero. Ni un pie, ni un centímetro usted puso en su salvación. ¿Por qué vanagloriarnos? Hermano, y Pablo se refiere también a esas personas a las cuales se irritan porque le dan posición a otra. Porque esa persona se ve tan cualificada, tan capaz de tener cierta posición que se molesta cuando la posición se le da a otra persona. Y ahí comienzan a molestarse, a irritarse. Aquí esperemos al Espíritu Santo que dirija a la iglesia confirme y entonces nos ponga en la posición que Dios quiere que estemos. Aquí no hay nada en qué gloriarse. Ni el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, ni nadie tienen que gloriarse a sí mismo. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Así que dejemos de envidiarnos. La vanagloria lleva a la envidia uno a otro. Porque como dije antes, posiciones que la persona cree que debe tener. Y no está de acuerdo con la posición que se le dio a otro, o la oportunidad que se le dio a otro, o que no tiene oportunidades. Hermanos, dejemos los celos, dejemos la vanagloria. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Realmente orando. Orando de que el Espíritu Santo nos quite la mentira que está delante de nuestros ojos. Orando para tener un corazón humilde, un corazón amoroso, un corazón dispuesto a servir en donde quiera que Dios nos ponga. También amándonos unos a otros. Realmente ore para que Dios le dé ese amor genuino por su hermano en Cristo. Y ore también para que usted abrace la visión de la iglesia o la misión de la iglesia, que no es complicada, es simple. Es predicar, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la visión de toda iglesia. Que hay diferentes cosas y programas y ideas que se pueden llevar a cabo para cumplir y glorificar a Dios, sí. Pero la misión de una iglesia es simple: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Predicando el Evangelio, haciendo discípulos y que otros vengan a los pies de Cristo como nosotros hemos venido. Abrace la visión y tengamos un mismo sentir, como dice la palabra, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da la capacidad de dejar la vanagloria, así que dejemos la vanagloria. Hermanos, hasta el momento hemos estudiado y hemos visto que en Cristo nuestras pasiones han sido crucificadas. Nuestros pecados fueron crucificados en la cruz del Calvario. Y en Cristo podemos caminar por el Espíritu. El Espíritu Santo nos da el deseo de la santificación y nos ayuda a ir y caminar en la mortificación del pecado en nuestras vidas. Y por último, en Cristo podemos dejar la vanagloria. Hermanos, fíjense, y quiero que escuchen nuevamente esta porción de David en el Salmo 51. Y ahí podemos palpar, podemos ver el deseo realmente de mortificar el pecado, de la santificación y que Dios limpie nuestros corazones. Él dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escuchen bien: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermanos, como creyentes tenemos descanso en Cristo Jesús. Cuando caemos en pecado, Él nos perdona. Cuando somos tentados, Él nos perdona. Pero Él también nos da la capacidad
de luchar en contra del pecado. Pero descansemos en Él, de que ya tenemos un Salvador, quien realmente nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Pero si usted aún no conoce a Cristo Jesús como Salvador, sus pecados aún siguen afectando su vida. Sus deseos y pasiones los están arrastrando, los están jalando hacia el infierno, hacia la ira de Dios. Y déjeme decirle algo, usted por su propia fuerza no puede echar hacia un lado sus deseos y pasiones. Cristo es el único que puede remover esos pecados de su vida. Cristo es el único que es capaz de coger nuestros pecados y llevarlos a la cruz del Calvario y perdonarnos y olvidarse de ellos. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios nos ve como justos. No que seamos justos por nuestras obras, sino que la sangre del Cordero nos cubrió, nos limpió, nos perdonó y ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Pero qué le aguanta venir a Cristo? Venga a Cristo y Él lo perdonará y Él le dará vida eterna. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser directo, Señor. Ayúdanos a mortificar el pecado que aún queda en nosotros, mi Dios. Ayúdanos a realmente tener un corazón humilde, rendido delante de nuestro Señor y Salvador Jesús. Señor, guíanos, perdónanos y danos el gozo que solamente viene por el saber que ya Cristo perdonó nuestras deudas. Pero mientras estemos en la tierra, mi Dios, que tu Espíritu Santo continúe llevándonos a querer como el hacer, a mortificar ese remanente de pecado que hay en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos a tratar a nuestras esposas como vaso frágil. Ayuda a nuestras esposas a respetar a sus esposos en acción y palabras. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a obedecer a sus padres porque esto es justo. Ayúdanos como padres realmente a honrar a nuestros hijos, Señor, a respetarlos y a dirigirlos con firmeza en la verdad. Señor, aquellos que están solos, aún ayúdalos a huir de las pasiones juveniles. A los ancianos, Señor, esos pensamientos de mentira que vienen a su mente, echarlos hacia un lado y puedan entender que no están solos, hay una iglesia que les ama y que aún son útiles entre nosotros. Señor, ayúdanos realmente a mortificar nuestros pecados, mi Dios, y a vivir una vida en obediencia, siempre recordando que dependemos del sacrificio de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.